Bueno, venimos de hablar de lo eminentemente político, de lo que pasa y eventualmente puede suceder en los próximos días en el Congreso, pero todo está encadenado, todo está conectado. También hablemos de economía, ¿no? Tenemos en línea a Miguel Ponce, economista. Gracias por atendernos, Miguel, a esta hora para Santiago del Estero. Buen día. Alegría estar contigo, Carlos. Un saludo para todos. Gracias. ¿Con qué contrasta esta recesión que dicen es la peor en 20 años de la República Argentina? Y sí, claro. Yo te diría que paradójicamente muchos venimos dejando de hablar de recesión para pasar a un escalón de mayor gravedad, que es el de la depresión económica. ¿A qué nos referimos? Técnicamente, Carlos, vos sabés que recesión son 2 trimestres seguidos de caída de nivel de actividad. Pero una depresión económica es, por supuesto, un proceso más extendido en el tiempo, pero además donde todos los indicadores de actividades productivas, comerciales, lo que tiene que ver con la economía real, están todos en rojo. Y hay un elemento diferencial que distingue precisamente la depresión de la recesión, y es que el impacto directo ya sobre el empleo, es decir, hemos venido en una serie, diríamos, que empezó con el adelanto de vacaciones, después se pasó a suspender las horas extras, después se levantó algún turno, en algunos casos hubo hasta una reducción horaria, para finalmente caer en este tiempo más angustioso que denominamos el tiempo de los telegramas de despido. Y entonces, bueno, tenemos el dato, ¿no es cierto?, del día de ayer, donde se han perdido 182.500 puestos de trabajo en estos primeros 7 meses, de acuerdo a lo que tiene registrado, ¿no es cierto?, el CIPA. Por lo tanto, digo, lo que vos traes, ¿no es cierto?, uno diría a priori, bueno, pero hay un contrasentido entre cómo están reaccionando los mercados, es decir, la tranquilidad que se dan los dólares financieros fundamentalmente, las acciones argentinas en el exterior, la calma que hay en el viejo país, si bien sigue elevado, ¿no es cierto?, porque hasta que no bajemos a 700 u 800 puntos, vamos a estar fuera del financiamiento de los mercados internacionales. Sin embargo, esa situación contrasta, ¿no es cierto?, con esto que venimos hablando de la economía real, donde la caída en el consumo es la que es, ¿no es cierto? Hemos visto que se está dando, digamos, un desplome que no se había visto en mucho tiempo en el consumo, y bueno, esto está indicando claramente la pérdida de poder adquisitivo del conjunto mayoritario de la población, donde por supuesto vamos en términos de modelo aceleradamente hacia una latinoamericanización, no solo de la economía, sino de la sociedad argentina, sí, con menos ricos, pero mucho más ricos, y cada vez más pobres, ¿no es cierto? Indicadores como los que estamos escuchando cada vez que sale el informe bimensual del Observatorio Social de la UCA, bueno, debieran avergonzarnos como sociedad, ¿no es cierto? Claro. Se habla con insistencia de la baja del impuesto país. Sí. Y mucha gente dice, ¿y eso en qué me cambia la vida a mí? Claro, obviamente el gobierno esperaba y deseaba, y seguramente intentó forzar que esto se reflejase en los precios. Entonces decíamos, si todo producto que se vende en la Argentina algún insumo importado tiene, pues todo importado, como en el caso de algunos automóviles o algunas cuestiones, diríamos, de productos que ya vienen de consumo final, ¿no es cierto?, importados, bueno, al quitarse, al bajarse los 10 puntos que el propio gobierno había subido, porque recordemos que el impuesto país, Milei lo recibe con 7.5, ¿no es cierto?, de porcentual de carga, y lo lleva a 17.5, ahora ha vuelto a 7.5, y a fin de año obviamente desaparece totalmente, porque tiene que pasar por el Congreso si quisiera continuar con un impuesto de esta naturaleza. ¿Por qué no se va a reflejar o no se refleja tanto, salvo
insisto, en algunas unidades de autos importados que han bajado un 3%, ¿no es cierto?, su precio de venta. Porque yo diría hay dos cuestiones. La primera cuestión es que no tenemos cultura, los argentinos, de bajar precios. Vos habrás escuchado más de una vez en tu vida que sube el precio de la nafta porque sube el petróleo. Ahora, cuando el petróleo baja, no baja el precio de la nafta. Es decir, no tenemos cultura de bajar precios. El segundo elemento es que muchas empresas formadoras de precios, precisamente, líderes particularmente en la alimentación, que es donde el gobierno esperaba que hubiese mayor impacto en la baja de precios, bueno, no se da porque muchas utilizan el siguiente argumento. Bueno, hemos estado vendiendo, liquidando stock, vendiendo bajo costos, y es que llegó el momento de recuperar. Entonces dice, si el mercado ya convalidó ciertos precios, no los vamos a bajar, pero no los vamos a aumentar. Entonces lo que logran es que el efecto sea, pegue en el tema inflacionario, no subiendo precios, pero de ninguna manera vamos a ver baja de precios, como me parece es lo que lógicamente esperaba el gobierno. Y lo vamos inclusive a notar, no solo mañana cuando conozcamos el índice de precios al consumidor del mes pasado, sino cuando conozcamos el de septiembre, ¿no es cierto? El día de mañana vamos seguramente a encontrarnos con un índice de 4 puntos, que va a empezar con 4, o en el entorno de 4, muy lejos del 1% que nos había prometido Caputo, pero también lejos del 2% que tenía un valor simbólico, porque recordemos que en algún momento se prometió desde el gobierno que cuando la inflación estuviera en el entorno del 2%, igual que el crawling interno, ¿cierto?, que es la devaluación de nuestra moneda frente al dólar, que va a un ritmo del 2%, en ese momento sería el momento de levantar el cepo y dignificar el mercado cambiario. Bueno, esto no va a ocurrir, ¿no es cierto? ¿Cómo imagina el presupuesto 2025 que va a dar a conocer el presidente la próxima semana? Bueno, por de pronto me están contando algunos amigos de la oficina de presupuesto del Congreso que se espera una sorpresa parecida a la de cuando presentó de la Rúa uno de su presupuesto, que es lo que se denomina presupuesto inverso. Ajá. Es decir, en lugar de mencionar todas las partidas y después decir cuáles impuestos van a ser retocados, acá se haría al revés y se plantearía un presupuesto en función de los ingresos. Es decir, primero se define con qué cuento, después se define a qué lo asigno. Por lo tanto, es posible que tengamos una curiosidad. Algunos dicen inclusive que se está pensando que adelantaría la fecha, que la quiere hacer lo más cerca posible de esta semana, que como seguramente ustedes, o por lo menos que escuché decir cuando empezábamos la nota, que habían tocado hasta recién, esta semana es una semana muy caliente en el Congreso, ¿no es cierto? Y algunos están diciendo que en función de los resultados de lo que ocurre en el Congreso, el presidente posiblemente querría adelantar el mensaje y el envío del presupuesto. Bueno, veremos qué es lo que sucede. Esto viene muy dinámico. Muy dinámico, muy líquido, como diría Hauptmann, ¿no? Absolutamente. Miguel, muchas gracias por este tiempo para Santiago del Estero. Un abrazo. Carlos, fuerte abrazo para vos y desde ya mi saludo a todos los oyentes. Chao. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias. Miguel Ponce, economista. Bueno, mira el dato que nos acerca. No se descarta que el presidente Milei anticipe el presupuesto 2025 para esta semana. Porque la fecha era el próximo lunes 16. Claro, el 16 tiene que ir, o sea, en realidad el que tiene que ir es el ministro, por eso decidió... Pero a ver qué le dijo, correte, le dice a Caputo, voy yo. Voy yo. Pero bueno, en función de los resultados que tenga entre mañana y el jueves, claro, a lo mejor va el viernes.